Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La represión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da un enorme gusto saludarlos. Chile se viste de manteles largos, pues regresa al Palacio de la Moneda Michelle Bachelet este 11 de marzo en su toma de protesta. Michelle Bachelet nació el 29 de septiembre de 1951 en Santiago de Chile. Su padre, el general Alberto Bachelet, fue detenido y torturado hasta la muerte por la dictadura militar al negarse a participar en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende. En 1975, Michelle Bachelet y su madre fueron también detenidas en Villa Grimaldi por los organismos represivos de la dictadura, antes de partir al exilio hacia Australia y más tarde a Alemania. En 1979 regresó a Chile, donde retomó sus estudios de medicina, obteniendo en 1982 el título de médico cirujano. En marzo del año 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, asumió funciones como ministra de Salud, encabezando un importante proceso de mejoramiento para reducir los tiempos de espera en la atención sanitaria. En 2002 fue nombrada ministra de Defensa, llegando a ser la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Chile y de Latinoamérica. Bajo su gestión, se lograron importantes modificaciones al servicio militar obligatorio, avanzando en la igualdad de oportunidades para las mujeres de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. En marzo de 2006 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Chile, en la que impulsó la gratuidad inmediata en el sistema de salud pública a mayores de 60 años. A pocas semanas del término de su gobierno, el 27 de febrero de 2010, tuvo que enfrentar un terremoto de magnitud 8.8 que azotó al centro-sur del país y que produjo, además, un fuerte tsunami que impactó las costas chilenas. Al culminar su periodo presidencial y con cifras históricas de respaldo ciudadano, fue designada como directora de la agencia ONU Mujeres, asumiendo en esa calidad como secretaria adjunta de las Naciones Unidas. En diciembre de 2013 ganó las elecciones presidenciales de Chile, por las cuales ejerce un segundo periodo de gobierno a partir del 11 de marzo de 2014 y hasta 2018. El 11 de marzo, Michelle Bachelet estrena su regreso al Palacio de la Moneda, un ajuste de cuentas que encontró eco con la segunda vuelta electoral del pasado 15 de diciembre, en donde se drenó un resultado no tan favorable para Evelyn Matei, la candidata conservadora de derecha que alcanzó un 38% de la votación total en contra de la exmandataria que alcanzó el 62% y quien lideró esta coalición de centroizquierda. A prueba de elegir entre dos candidatas mujeres, es que la sociedad chilena se destazó entre dos proyectos políticos diametralmente opuestos: aquellos que encabezan las fuerzas progresistas y de izquierda contra lo que propone la derecha conservadora y que, por cierto, ahí también todavía quedan los remanentes de la dictadura. La memoria colectiva de los chilenos en torno a la dictadura estuvo presente a lo largo de las dos jornadas electorales, encontrando su momento de clímax al celebrar el 40 aniversario del golpe de Estado y los 25 años del plebiscito de 1988, cuando las fuerzas democráticas, aglutinadas en la concertación de partidos, derrotaron la dictadura de Augusto Pinochet. Para la derecha, una coyuntura poco atinada que desfavoreció a Evelyn Matei, la máxima rival de Michelle Bachelet, quien votó por el sí en el referéndum y que nos recuerda el capítulo negro de 17 años del régimen militar y las más de 3,000 víctimas que dejó como saldo la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. No obstante, el tiempo transcurrido es una historia muy epidérmica, muy sensible para la vida nacional. No es un asunto del pasado, cronológicamente sí,
pero en términos históricos, políticos, culturales y sobre todo en la sensibilidad del país, es una fecha que tiene enorme significación, tanto que todavía en materia de derechos humanos, por ejemplo, y no es un dato secundario, se siguen encontrando restos dolorosísimos de aquellas profundas huellas que ha dejado la fractura de la institucionalidad, la instauración del golpe de Estado en Chile y toda su secuela de dolor, de exilio, de persecución y de clausura de los espacios democráticos. La derrota de la derecha encuentra explicación en una cascada de errores y de las divisiones que carcomen a la Unión Democrática Independiente y la Renovación Nacional. De entrada, el reconocimiento que hace Sebastián Piñera de haber tenido 4 candidatos presidenciales unos meses antes de celebrar las elecciones y la renuncia de Pablo Longueira, que generó una temblorina al interior de la derecha conservadora, una de las figuras más cercanas al pinochetismo. La crisis interna y los golpes bajos devienen de una ala más sintonizada a los intereses del capital transnacional y grandes consorcios económicos en Chile frente a otros grupos que han despertado mayor sensibilidad en torno al malestar de la sociedad y la necesidad de aprobar urgentes reformas. Eso es lo que está en juego en el año 2013, cuando se plantea la elección presidencial. Es decir, estas tensiones están ahí y entonces por esa razón es que la derecha chilena, que es una derecha bastante particular porque es muy dividida, hay una derecha que tiene herencias pinochetistas. Claro, los remanentes. Y una herencia y una presencia de una derecha más sensible, moderna, digamos, ligada mucho a la personalidad del presidente. O sea, el presidente es un especulador que ganó mucha plata especulando en el mercado de valores. No es un industrial. Piñera no ha producido nunca un calcetín, pero sin embargo ha podido consolidar el poder de un grupo económico que sin haber sido pinochetista se benefició de las medidas que tomaba el régimen de Pinochet. Por eso que él puede reivindicarse a sí mismo como que votó por el no en el plebiscito del 88, que él no es el heredero del pinochetismo. Dentro de los sinsabores que dejó estas elecciones recientes en Chile se coloca el tema del abstencionismo, un reflejo de la desafección de la ciudadanía con el actual sistema político y la falta de sintonía entre gobernantes y gobernados. El descrédito de la política que alcanzó el 58% de la población, un hecho relacionado con el legado de Sebastián Piñera, quien no pudo dar respuesta efectiva a las demandas que pugnaban los estudiantes, las protestas sociales más importantes desde el fin de la dictadura, que ponen al desnudo no solo las fallas en materia educativa, sino las asignaturas pendientes del sistema chileno. El modelo que no ha podido trastocar los privilegios de la élite política y económica y desmitificar al país estrella en América Latina. Las insuficiencias institucionales heredadas del pinochetismo y el modelo de sociedad, ambas cosas, modelo de sociedad y diseño institucional que permanecen incólumes, intactos en sus columnas fundamentales. Entonces, el despertar de la sociedad, el redescubrimiento de que se puede hacer otros planteamientos, fue generando el desarrollo de un nuevo periodo donde las apuestas están lanzadas, donde hay una nueva configuración sociopolítica, llamada nueva mayoría, cuya eficacia en términos de transformar el país está por verse. Sebastián Piñera se despide del Palacio de la Moneda dejando un crecimiento económico de alrededor del 5.5% y una tasa de inflación del 3%. Las cuentas alegres que en materia macroeconómica han sellado al país estrella para el consenso de Washington y todo un referente para los países de América Latina. Sin embargo, también el presidente deja una serie de pendientes. Si bien estuvo apoyando a los grandes consorcios económicos y apadrinando una serie de reformas neoliberales y de privatización a las tierras, deja irresuelto el problema y el conflicto con el pueblo mapuche, las demandas estudiantiles en torno a la educación gratuita y universal y sobre todo también esta necesidad de desfundar
esta esencia autoritaria y represiva del Estado chileno que se valida con una constitución del año de 1980. Con estas cartas credenciales, ¿podrá Sebastián Piñera presentarse a las elecciones del 2017? Yo no exageraría la nota de que fue acorralado, porque Piñera y el Estado chileno mantuvo esto bajo control. Donde está sí muy peligrosa la situación en términos políticos, no es en el sector universitario, sino que en la zona de la Araucanía, en la zona indígena de Chile. Porque Chile siempre dice, no, si nosotros somos una sociedad mestiza, aquí no hay minorías étnicas. Eso es falso. Chile, del río Biobío al sur, digamos de la ciudad de Concepción al sur, es una sociedad con una gran presencia indígena y con una cultura que ha sobrevivido, digamos, 150 años de represión del Estado chileno. Entonces, ese sí es un problema, porque ahí están aplicándole el mote de terrorista al pueblo mapuche. Cosa que, por ejemplo, en México nunca se le dijo a los zapatistas que eran terroristas. Entonces, ahí sí hay un problema político represión, muy fuerte, de represión. Y de despojo de tierras, porque de alguna manera Piñera ha estado privatizando las tierras. No, eso es heredado, Rina. O sea, la situación agraria es complicada porque el despojo vino desde muchos años. Los tejes y manejes del poder son un ejercicio diferenciado en momentos de campañas electorales o cuando se asumen, por ejemplo, las jefaturas de Estado y de gobierno. Michelle Bachelet tuvo que girar hacia el centro del espectro político en la segunda jornada electoral del pasado 15 de diciembre, a diferencia de lo que aconteció el 17 de noviembre en la primera vuelta electoral. Ello con la idea de seguir atrayendo mayores votantes y simpatizantes para la coalición que ella encabeza. Pero en aras de tejer más finamente este equilibrio de fuerzas políticas, ¿podrá Michelle Bachelet enfrentarse a los poderes reales, a los poderes fácticos en Chile para promover su agenda de reformas? Durante el gobierno de Ricardo Lagos, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, durante el gobierno de Piñera y ahora entrando al nuevo gobierno de Bachelet, no hay ningún cambio en la legislación laboral. Y la legislación laboral es la clave, una de las claves del desarrollo de los grupos empresariales. Porque la gente no tiene, por ejemplo, la subcontratación. En Chile hay sectores completos de la producción subcontratados. Usted se mete en un supermercado en Chile y la mitad de los acomodadores de productos de los estantes del supermercado son subcontratados de las empresas que ponen los productos. En el cobre, en la industria principal del país, el 25% de la fuerza de trabajo está subcontratada. No hay que olvidar que en Chile, hoy por hoy existe la mayor flexibilización en términos de la relación laboral contractual. A la vez, es la sociedad más privatizada de América Latina. Y a ello se agrega el hecho de que las rebanadas del pastel tienen en esa sociedad su punto de mayor concentración. Aun cuando la expresidenta en campaña se comprometió a dar respuesta a las demandas estudiantiles, apoyar una reforma tributaria y cambiar la constitución redactada por la dictadura pinochetista, los desafíos para que esto se torne en realidad son mayores. Refundar el proyecto nacional mediante una nueva constitución que trace a un Chile del siglo XXI sin la esencia autoritaria se antoja una tarea titánica, al tiempo que los intereses de los poderes fácticos como las empresas, la iglesia, los medios de comunicación y el ejército, este último, por cierto, quien acumula el 10% del presupuesto nacional, terminan por imponerse frente a aquellas demandas que portan estudiantes y jóvenes. No obstante, la reconciliación chilena está en juego y solo encontrará un espacio real cuando emane una nueva constitución. Porque los esfuerzos de reforma, los esfuerzos de transformación, los esfuerzos de imprimir cambios democráticos a la vida del país, se hicieron siempre manteniendo ese pacto de gobernabilidad entre Fuerzas Armadas, coalición triunfante y gobierno de la concertación, más los grandes intereses del empresariado. Esta suerte de mesa de cuatro patas es lo que permite ese equilibrio profundamente inestable, pero que a la larga le ha dado continuidad, prosecución
al modelo de sociedad heredado del pinochetismo. Encontrar el fiel de la balanza será todo un reto para la mandataria, que repite de manera no consecutiva en el Palacio de la Moneda. Su coalición exigirá recompensas por dotar votos al Congreso, a pesar de que alcanzó mayoría, pero no las 2/3 partes para cambiar la Carta Magna. De entrada, serios disgustos e inconformidades por la designación de su gabinete, que no encontró siempre gestos de apoyo en el movimiento estudiantil. En la agenda yo creo que va a ser muy importante la reforma tributaria, porque esa le va a dar recursos rápidamente al gobierno para financiar otras reformas. Por ejemplo, la reforma de la educación. O sea, para poder hacer la reforma educacional hay que tener más plata, porque la reforma del sistema educacional superior no cuesta tanto como los espantapájaros están diciendo. Si no se modifica otros elementos estructurales, como por ejemplo la reforma laboral y su política de flexibilización, si eso se toca como problemática y se pospone probablemente para una agenda siguiente, es posible que aquí haya mecanismos de negociación con el apoyo de la sociedad, fundamentalmente el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores de la salud. 3 designaciones fueron muy polémicas, entre ellas Nicolás Eizaguirre como ministro de Educación, Máximo Pacheco como ministro de Energía y la renuncia de Claudia Peirano, elegida como subsecretaria de Educación. Este último nombramiento fue increpado por la misma Camila Vallejo, quien evidenció el dudoso manejo de recursos públicos, lo que también provocó el rechazo de los gremios educativos. Estas designaciones políticas han enojado a los estudiantes, quienes buscan poner fin al lucro educativo y al endeudamiento desenfrenado que pasa por los padres de familia, rehenes del sistema educativo más caro del mundo, todavía más oneroso que el de Estados Unidos y Japón, según cifras de la OCDE. No olvidemos que las marchas estudiantiles han cuestionado el modelo político, económico y social chileno, que desvela las distorsiones, tensiones y señales de agotamiento frente a una clase media más empoderada. La reforma educativa pasa por plantear una senda para el desarrollo de la educación que evite el lucro, que evite el sector educativo convertir o reconvertirlo, como ha sido en todo este tiempo, en un espacio de acumulación y de lucro. Este predominio del mercado sobre el Estado que hay en Chile ha hecho que servicios públicos se hayan, digamos, privatizado a tal punto que hoy día para educarse, para sanarse si uno tiene un problema de salud, para la jubilación, todos se han transformado en un problema individual. Si usted quiere educarse, vaya a pedir un crédito al banco para poder pagar la colegiatura de la universidad. Si usted tiene una enfermedad o algún accidente, va al hospital y le piden a uno la tarjeta de crédito. Y si uno quiere jubilarse, tiene que hacerse miembro de una asociación de fondo de pensiones, una AFP, lo que acá en México llamado las AFORE, ¿no es cierto?, donde uno tiene que cotizar todos los meses el 12% de su salario para poder tener expectativa de jubilación. Es decir, si una persona pide un crédito a un banco, se lo dan y no paga, el Estado le garantiza al banco que le paguen la deuda. Eso se llama crédito con aval del Estado. Esa es una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil, de que ahora sean becas y no crédito. Pese a que la pobreza ha disminuido, el gran dolor de cabeza en Chile sigue siendo la enorme desigualdad del ingreso. Una de las peores distribuciones del ingreso en América Latina y una concentración de la riqueza que sigue en aumento. Esto sobre todo pues genera caldo de cultivo para el malestar, para la frustración y también corroe a este sentimiento de injusticia. Las cifras nos señalan del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que 11 de 18 países del mundo con las más altas tasas de desigualdad del ingreso son países latinoamericanos. La distribución del ingreso es que el pastel crece, porque esa es la teoría, vamos a hacer crecer el pastel, pero la bronca es cuando uno empieza a repartir las porciones del pastel y ahí se queda usted con que el 54% del Producto Interno Bruto
lo recibe el 10% de la población de Chile. Y el otro, digamos 46%, lo recibe el otro, digamos 80%. Y con todo y que ha bajado la pobreza. No, sí, pero es que el problema de la pobreza es un problema de ingreso, no un problema de distribución del ingreso. En Chile, una sociedad de grandes desigualdades, aunque estadísticamente aparezca que la pobreza se disminuyó, no puedo dejar de mencionar. 4 familias en Chile concentran el equivalente a prácticamente el 22% del producto. En medio de la despedida de Sebastián Piñera y del regreso y de la toma de posesión de Michelle Bachelet en Chile, es que el establishment político en Chile se mostraba muy inquieto ante un hecho inapelable: el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que debía pronunciarse en torno a esta disputa marítima entre Chile y Perú. La máxima instancia de Naciones Unidas, que de alguna manera tenía que sacar este fallo en enero del 2014 y pronunciarse sobre los 38,000 kilómetros cuadrados de mar que están en disputa y que Perú ha reclamado como suyos. Finalmente, un litigio que favorece a Ollanta Humala. En el trasfondo de este conflicto marítimo se transan las tensiones y rencillas que se han heredado desde la confrontación militar entre Chile y Perú durante la Guerra del Pacífico, el conflicto que se desarrolló entre 1879 y 1883 y cuya pérdida de territorio fue desfavorable para Perú. Al parecer, este no es el único diferendo marítimo que Chile ha establecido con países vecinos. También sucede con Bolivia, un país que no cuenta con salida al mar y que reclama vehementemente una salida al Océano Pacífico. El meollo del asunto forcejea en la intención de acaparar los derechos económicos exclusivos de la pesca, minería y gas entre los países vecinos. Pero en general, digamos, no quedó muy enaltecida, digamos, el orgullo que tiene Chile de su frontera y sobre todo las relaciones con los dos países a los que les quitó territorio. Si Chile es un país imperialista, Chile le quitó la provincia de Tarapacá al Perú y le quitó la provincia de Antofagasta a Bolivia, que hoy día son la fuente. Bolivia no tiene salida al mar. Sí, pero no solo eso, le quitó la fuente más importante de recursos. La gran minería del cobre de Chile está en la provincia de Antofagasta. O sea, la renta que ha tenido Chile desde 1884 en adelante, un siglo y un poco más, es enorme, enorme. El cobre de Chile está en la provincia de Antofagasta y en la provincia de Tarapacá. Pues imagínese usted que Evo Morales presente un recurso en La Haya, ya lo puso, ya lo está poniendo, y que el fallo sea favorable a Bolivia. Imagínese usted lo que va a pasar en Chile. Mandatorio e inapelable es el mensaje que resuena en los oídos de Sebastián Piñera. La orden de la Corte Internacional de Justicia, que seguramente buscará ser dilatada por los decisores chilenos a fin de reducir hasta el máximo posible los costos políticos y económicos de haber perdido una parte de su mar territorial. La lista de declaraciones ha sido larga. Sin embargo, el mandatario chileno se despide del Palacio de la Moneda señalando que su implementación será gradual, un golpe que tendrá que sortear el presidente Ollanta Humala. Ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia, habría que preguntarse sobre las claves de las relaciones bilaterales entre Chile y Perú. Más allá de las grietas históricas y tensiones naturales, lo cierto es que resalta la relación económica interdependiente entre ambas naciones y una sinergia que se vislumbra en los foros económicos internacionales. Tanto Chile como Perú forman parte del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el APEC, la Alianza del Pacífico, en la que también participan México y Colombia, así como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TTP, esta iniciativa encabezada por Estados Unidos para enfrentar al coloso de China, la segunda economía del mundo. Alrededor de la política exterior nos vienen a la mente diferentes preguntas que nos tenemos que hacer en materia de diplomacia chilena.
¿Qué hará Michelle Bachelet con la Alianza del Pacífico? ¿Estará ahí adentro continuando con la política de Sebastián Piñera o, por el contrario, también se alejará del TPP, del Acuerdo de Asociación Transpacífico que encabeza Estados Unidos? Al parecer, el establishment político chileno no pondrá en riesgo este acuerdo tan importante y tampoco las reformas promercado y neoliberales que han colocado a Chile como una de las historias más exitosas de América Latina. Pero tenemos que tener cuidado con este resquebrajamiento del Chile dual, un Chile que una parte de este está anclado más a la globalización, al capital financiero transnacional, y otro Chile que está amarrado a los términos de la injusticia, del descontento y del malestar. Un mayor acercamiento con UNASUR, un mayor acercamiento con la dinámica integracionista latinoamericana en el sentido de modificar los esquemas del libre comercio. Para el gobierno, aunque haya continuidad probablemente en materia de política exterior, este va a ser un gran desafío, no tanto por la presión latinoamericana, sino en la medida que el progresismo avanza en Chile, buscará que su gobierno, en la medida que haya mayor identificación con su gobierno exprese una agenda regional latinoamericana. En este sentido lo plantearía, es decir, no es una herencia mecánica, es una herencia que tiene que ver en el sentido de qué hizo Piñera y qué es lo que deja finalmente planteada en la agenda. Los gobiernos de la socialdemocracia, la chilena, llámese concertación o llámese nueva mayoría, no van a mover nada del modelo económico, porque el modelo económico es la base de sustentación. No, porque además creen en él, son absolutos creyentes en eso. Imagínense que Chile tiene un tratado de libre comercio con China y lo usa. Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Pacífico es por razones naturales. Entonces, digamos, si nosotros queremos hablar en términos más genéricos, el capitalismo chileno tiene una superestructura política altamente funcional a sus propios propósitos. Los capitalistas chilenos, para decirlo en forma muy radical, están en la gloria en este momento. Por eso que una de las cosas que está haciendo ruido es la reforma tributaria. Porque los empresarios dicen, ahora nos van a empezar a quitar un poquitito de lo que... Y entonces ahí hay duda. Entonces el ministro de Hacienda de Piñera, que va saliendo, el doctor Felipe Larraín, dice, tengan cuidado, porque el milagrito a lo mejor se nos echa a perder si ustedes llevan una reforma tributaria muy lejos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali, los dejamos con la programación del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.